Chicos, por favor. Con videos. Bueno, vamos a leer hoy el sutta número 19 del Majjhima Nikaya, que se llama Dveda Vitakka Sutta. Dveda es dos o doble, Vitakka es pensamiento, ¿sí? Dos clases de pensamiento. Me pareció que es un sutta muy interesante para, sobre todo, el segundo día de un retiro, porque aclara bastante algunas cuestiones con respecto a qué prestarle atención y a qué no prestarle atención. Y bueno, sobre todo viene bien cuando al empezar un retiro, bueno, por ahí la mente está más activa y uno siente esta dualidad, como se dice acá. Fíjate que hay estrofas ahora. Uno siente esta dualidad al meditar de a qué prestarle o a qué no prestarle atención. Digamos, uno sabe que tiene que prestarle atención al objeto de meditación y que cualquier otra cosa que a uno lo distraiga del objeto de meditación va a ser una distracción. Bueno, dice así, este sutta está basado en la traducción de Thanissaro Bhikkhu, ¿sí? Del Pali, y está traducido por José Dama, revisado y editado por Isiddhata y corregido por Upasika. Creo que son todos practicantes mexicanos, ¿sí? Escuchaba en una ocasión, el bendito se alojaba en Sahuati, en la arboleda de Geta, en el monasterio de Anatapindika. Allí se dirigió a los monjes. Monjes, sí señor, respondieron los monjes. El bendito dijo, monjes, antes de mi despertar, cuando aún era un bodhisattva no despierto, aclaro que yo algunas palabras las cambio, ¿sí? Se me ocurrió el pensamiento. ¿Por qué no sigo dividiendo mi pensamiento en dos tipos? Así hice del pensamiento impregnado de sensualidad, del pensamiento impregnado de mala voluntad y del pensamiento impregnado de lo pernicioso un tipo, y del pensamiento impregnado de renunciación, del pensamiento impregnado de buena voluntad y del pensamiento impregnado de lo beneficioso otro tipo. ¿Sí? Y cuando permanecía así, diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de sensualidad surgió. Percibí que el pensamiento impregnado en sensualidad ha surgido en mí, y que eso lleva a mi propia aflicción, o a la aflicción de otros, o a la aflicción de ambos, obstruye el discernimiento, promueve la contrariedad y nos lleva a la liberación. Cuando me di cuenta de que llevaba mi propia aflicción, aminoró. Cuando me di cuenta de que llevaba a la aflicción de otros, o a la aflicción de ambos, que obstruye el discernimiento, que promueve la contrariedad y que nos lleva a la liberación, aminoró. Cada vez que un pensamiento impregnado de sensualidad hubo surgido, simplemente lo abandonaba, lo destruía, lo disipaba o lo eliminaba de la existencia. Bueno, acá hay algunas cuestiones con respecto a la traducción que son siempre discutibles. Por el tema de cómo está usado el lenguaje dentro de los suttas. Y hay algunas cosas que por ahí están más asociadas a otro tipo de prácticas que no son las prácticas budistas en sí mismo, o las prácticas que enseñaba el Buda. Pero lo que a mí más me interesa destacar acá es que fíjense que cuando el Buda, lo primero que hace, cuando surge un pensamiento de sensualidad, o sea, el pensamiento de sensualidad es yo quiero. ¿Sí? Cuando dice sensualidad, no solo refiere a los sentidos, sino también a la mente. Yo quiero que mi meditación sea así, yo quiero que mi meditación sea así, o yo quiero comer milanesa con papas fritas, o quiero tener una rosa en la mano, o lo que sea, y que eso llevaba a la aflicción. Fíjense que lo primero que dice es, cuando me di cuenta de que llevaba mi propia aflicción, aminora. Es decir, ¿cuál es el primer paso? Reconoce. Y entonces, lo primero que hace cuando surge un pensamiento obstructivo o un obstáculo, lo primero es que lo reconoce, no lo niega. Ok, ya está ahí.
ese reconocimiento es el Dhamma. ¿Sí? O sea, cuando yo reconozco el presente como lo que es, eso es el Dhamma, esa es la enseñanza. Es la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que está pasando en ese momento, lo que estoy sintiendo en ese momento. No lo que pienso después sobre eso que siento. Pero eso que siento, en este caso deseo sensual, mi mente está ávida de algo, surgió. No importa por qué surgió, da igual, porque lo que nos interesa es que ya está ahí. Y él se da cuenta que cuando se da cuenta y lo reconoce, disminuye en su intensidad. Lo mismo con un dolor físico, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando se da cuenta, reconoce esa aflicción, reconoce que obstruye el discernimiento, eso significa que no puede, con una mente, con el deseo sensual teniendo el deseo sensual como base, no puede discernir claramente. ¿Por qué? Porque ya está identificado, ya se produjo la identificación, ya hubo una sensación, en este caso, un deseo de que algo sea de cierta manera, ya estoy identificado con eso, ya tengo un apego con eso y ya surgió la tendencia emocional habitual. Ahí ya no puedo ver claramente. O sea, es muy difícil, porque ya se inició ese proceso. ¿Sí? Entonces, dejé de ver un proceso para verme a mí en esa situación, para verme a mí entre comillas. ¿Está bien? Entonces, esto obstruye el discernimiento, promueve la contrariedad y nos lleva a la liberación. Es decir, ¿qué significa la contrariedad? El conflicto. ¿Sí? ¿Qué es el conflicto? Entre lo que siento y lo que pienso. ¿Sí? Hay un conflicto. Siento esto, pero yo pienso que no debería sentirlo, no debería vivirlo, no merezco vivir esto, no porque a mí. Eso es un conflicto. Entonces, lo que dice después es que cuando surge, primero lo reconoce y después lo abandona. Cuando lo abandona, no está acá específicamente, ¿no? Nosotros seguimos con el paso de relajar, y en el relajar viene el alivio. El alivio es, el relajar le quita el combustible a ese deseo sensual, le quita la avidez que está detrás. Acá dice, bueno, lo destruía, que es sospechoso, lo disipaba, lo eliminaba de la existencia. Lo que quiere decir es que ese pensamiento, en ese momento, cuando dice lo eliminaba de la existencia, es que no tiene baba, no tiene devenir, no tiene continuidad. Al quitarle el alimento, eventualmente desaparece por sí mismo. ¿Sí? Tampoco crea una existencia No lo en alimenta. el segundo posterior, digamos. Claro, al no alimentarlo, luego, por ahí vuelve a surgir, digamos, ¿no? Entonces vuelve a aplicaría de vuelta lo mismo. Pero puede ser que no surja más. ¿Sí? Entonces, lo que está mostrando acá es un método muy práctico y muy directo de cómo tratar con las distracciones en cualquier momento. Pero fíjense que tiene mucho parecido a las 6 R. Primero tengo que reconocerlo. Pues si lo niego, lo alimento. Si lo meto en una cajita, lo alimento. ¿Sí? Si me agarro, lo alimento. Entonces simplemente está ahí. Ya está ahí, es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Lo reconozco, lo suelto, dejo de pensar, me relajo y en ese alivio, que es el nirvana mundano, en esa sensación de alivio, puedo sonreír y volver. Lo reconoce como sufrimiento. En principio lo reconoce que lo lleva a su propia aflicción. Sí, lo lleva como sufrimiento. Desde el punto de vista práctico, lo reconoce como algo, si estamos meditando, como que no es el objeto de meditación. ¿Sí? Y cuando permanecía así, diligente, fervoroso, sí, bien. Y cuando permanecía así, diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de mala voluntad surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de mala voluntad ha surgido en mí y que eso lleva a mi propia aflicción o a la aflicción de otros o a la aflicción de ambos. Obstruye el discernimiento, promueve la contrariedad y no lleva a la liberación. Cuando me di cuenta de que llevaba mi propia aflicción,
a mi propia aflicción, aminoró. Cuando me di cuenta de que llevaba a la aflicción de otros y a la aflicción de ambos, que obstruye el discernimiento, que promueve la contrariedad y que no lleva a la liberación, aminoró. Cada vez que un pensamiento impregnado de mala voluntad hubo surgido, simplemente lo abandonaba, lo destruía, lo disipaba y lo eliminaba de la existencia. ¿Sí? Entonces, lo que pasa ahora es que vuelve esa atención. Cuando vuelve la atención, en algún momento surge la contrapartida del deseo sensual, que en este caso es la mala voluntad. ¿Sí? La mala voluntad es la malevolencia, la aversión, ¿está bien? Que son las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Es o el quiero no o el no quiero. quiero. ¿Está bien? Y ocurre el mismo proceso que estuvimos diciendo antes. Primero tengo que reconocer que estoy rechazando eso que estoy sintiendo. ¿Sí? Eso que siento no me gusta y lo empujo. Lo que produce es que eso aumente. Porque tanto como cuando lo quiero aferrar como cuando lo quiero empujar, la energía de ese obstáculo crece. ¿Sí? Es muy interesante ver en este sentido estas dos clases de pensamiento que si ustedes observan con atención, cuando uno se siente bien, tiene una sensación placentera en la vida o en la meditación, y en algún momento esa sensación placentera se desvanece, ¿qué surge? Aversión. Una sensación displacentera. Y cuando esa sensación displacentera permanece un tiempo y se empieza a diluir, ¿qué surge? Placer. Esto parece una obviedad, pero nos vamos dando cuenta cómo somos una pelotita de tenis, tac, 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 entre dos raquetas. ¿Sí? El asunto es dejar de ser una pelotita de tenis. ¿Qué nos vamos dando cuenta entonces? Que tanto esos placenteros que siento como esos displacenteros que siento son simplemente condiciones. Y nada más. Y duran lo que duran. No son mías, no soy yo eso, ni es mi esencia. ¿Sí? Pero si ustedes observan con detenimiento en la vida cotidiana, se van a dar cuenta que siempre vamos de un lado para el otro. Entonces, cuando estoy bien, estoy bárbaro, y cuando se va ese bienestar, surge un malestar. A veces es suave, a veces es una suave irritación, a veces es terrible, a veces se profundiza. De ahí a donde es tan importante la atención. ¿Sí? Porque ni bien yo siento que se está desvaneciendo, donde está surgiendo esa sensación de displacer o de dolor, puedo hacer 6R. Y retornar a un sentimiento que no pertenezca a estos dos lugares. ¿Sí? Los Brahmaviharas son parte de una meditación que se llaman inconmensurables, no tienen medida. Cuando uno tiene la mente balanceada, no es que no van a surgir cosas negativas o cosas positivas, simplemente uno no se aferra, entonces uno se siente en general muy bien. Solo que no es este bien. ¿Se entiende? Es el bien del balance, que es otro tipo, es un bienestar mayor a esos dos. Y que tiene que ver con que uno va comprendiendo, bueno, a veces va a haber flores y a veces va a haber caca de perro. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es mirar dónde piso. Y cuando permanecía así diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de lo pernicioso surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de lo pernicioso ha surgido en mí y que eso lleva a mi propia aflicción o a la aflicción de otros o a la aflicción de ambos. Obstruye el discernimiento, promueve la contrariedad y nos lleva a la liberación. Cuando me di cuenta de que llevaba mi propia aflicción, esto aminoró. Cuando me di cuenta de que llevaba la aflicción de otros, a la aflicción de ambos, que obstruye el discernimiento, que promueve la contrariedad y que nos lleva a la liberación, esta aminoró. Cada vez que un pensamiento impregnado de lo pernicioso hubo surgido, simplemente lo abandonaba, lo destruía, lo disipaba, lo eliminaba de la existencia. Bueno, lo pernicioso es, tenemos entonces por un lado el deseo sensual, como está descrito, ¿sí? Y por el otro lado, la otra cara de la moneda es la mala voluntad,
¿no? El quiero y el no quiero. ¿Sí? Las dos son la cara de la misma moneda. La moneda es lo pernicioso. ¿Sí? Lo pernicioso es la idea, la concepción del yo. ¿Sí? La opinión personal. Yo soy eso, esa moneda. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado yo con su raqueta, ¿sí? Perdón, no quiero con su raqueta, quiero con su otra raqueta Dunlop, ¿sí? Y el partido de tenis es el yo. ¿Está bien? Y yo me presté como pelotita a jugar ese partido. El asunto es dejar de ser pelotita. Entonces en algún momento tengo las orejas que me zumban, de que me pegan de un lado al otro, en algún momento dejo de ser pelotita. Sin embargo, sigue estando ahí los dos jugadores todavía. En algún momento puedo levantar la nariz un poquito y mirar y decir, che, esto es un juego. Pero vuelvo a ser pelotita y levanto la nariz. Che, pero esto no es un juego. Y la mente vuelve a decirme, sí, pero si vos te quedás sin juego, ¿qué vas a hacer? Pelotita, 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 pelotita. Tuvimos mucho tiempo pelotita, ¿sí? Y seguimos peloteando un tiempo, 300, 400 días, y en algún momento sacamos la cabeza otra vez. Y decimos, che, pero esto no es un juego, acá nadie gana y nadie pierde. O sea, ¿cómo es? Y entonces la mente empieza así, sí, bueno, pero si vos no tenés este juego, si este juego, todo este montaje que estamos haciendo, vos te diste cuenta, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Pelotita, pelotita, pelotita. Entonces nos vamos dando cuenta de que el yo es el juego con mayúscula, ¿no? Es donde nos estamos dando cuenta de que ese juego es simplemente eso, un juego. Cuando nos sentamos a meditar, nos tenemos que sentar a jugar. Ese juego. ¿Sí? Estamos con esos juegos, con esos jugadores. Va a venir algo que me gusta, va a venir algo que no me gusta. Mientras yo esté con el objeto de meditación, voy a poder levantar la nariz y mirar. O sea, voy a dejar de estar sobreenfocado en ser pelotita, en estar concentrado en la pelotita. Cuando levanto la vista, empiezo a ver, esto es un juego. Cuando veo varias veces que esto es un juego, empiezo a darme cuenta de que mucho no importa. Y empiezo a ganar tranquilidad o ganar ecuanimidad. ¿Sí? Esa sensación de que a veces hay cosas buenas, hay veces hay cosas malas, pero no es tan dramático. ¿Sí? Esta vivencia de ecuanimidad puede venir de muchas maneras. Puede venir como una sensación de tranquilidad frente a lo que surge. ¿Sí? Estoy más tranquilo, no reacciono tanto. Puede venir también con una sensación de desilusión, ¿sí? De uno mismo. Y uno lo vive a veces un poco terrible, pero en realidad es algo muy bueno, porque uno está dejando de creer a cualquier vendedor ambulante que pasa, y eso está muy bien, aunque al principio uno siente un escozor. Y cuando eso se va profundizando, nos empezamos a dar cuenta de que ese juego es una idea, una convención. Ni más ni menos. Una convención. Una convención es un concepto. Si yo actúo de esta manera, y de esta manera, y de esta manera, y de esta manera en ciertas situaciones, o sea, actúo de color verde, actúo de color rojo, actúo de amarillo, actúo de azul, ese juego, en algún momento alguien le va a decir, vos sos así. Y eso empiezo a creerlo. Empiezo a creer que ese juego es la realidad. Y no una serie de acciones que se dan en el tiempo, que se manifiestan en el tiempo debido a ciertas condiciones, y nada más que eso. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Son malas las acciones? ¿Son buenas las acciones? Digámoslo así, cuando uno está en el mundo, actúa de manera mundana, tratando de llevar alivio y bienestar. Y eso es todo. El asunto es creer que ese mundo, que son las raquetas, te va a dar o nos va a dar satisfacción. Eso no va a ocurrir. ¿Sí? O sea, no hay nada en ese juego que nos va a dar satisfacción. Cuando estemos de este lado de la cancha, bárbaro. Pero ¿cuánto dura? Un raquetazo. ¿Sí? Cuando estemos del otro lado va a ser peor, porque seguro vamos a ver que el raquetazo viene más lento, pero cuando nos pega nos da con todo. ¿Sí? Entonces de un lado tenemos a Federer
con su técnica, y del otro lado tenemos a Ilner que mide 2 metros 10 y que tiene un el saque más rápido del mundo, que te da ¡no! Y te deja la raqueta marcada. ¿Entiendes? Entonces estamos siempre ahí. No importa que sea Federer, que sea hermoso. Está bien el saque, toda su técnica. ¿Sí? Seguimos participando del juego. Entonces ese juego es esa idea de yo, esa concepción de visión personal. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que un monje o una persona sigue buscando con su pensamiento y su reflexión, eso se convierte en la inclinación de su conciencia. ¿Sí? Miren qué frase tan bien escrita y tan bien expuesta. ¿Cómo no? Lo que un monje o una persona sigue buscando con su pensamiento y su reflexión, eso se convierte en la inclinación de su conciencia. O sea, hacia ahí va su mente. Si un monje sigue buscando el pensamiento impregnado de sensualidad, abandonando el pensamiento impregnado de renunciación, su mente está doblegada por ese pensamiento impregnado de sensualidad. Si un monje sigue buscando el pensamiento impregnado de mala voluntad, abandonando el pensamiento impregnado de buena voluntad, su mente está doblegada por ese pensamiento impregnado de mala voluntad. Si un monje sigue buscando el pensamiento impregnado de lo pernicioso, abandonando el pensamiento impregnado de lo beneficioso, su mente está doblegada por ese pensamiento impregnado de lo pernicioso. Lo beneficioso en este caso son las 4 nobles verdades. ¿Sí? Cada vez que nosotros no vemos el juego como lo que es, el juego de tenis que estoy describiendo, no vemos que tiene un origen, no vemos que tiene una cesación, no vemos que hay un camino para eso, sufrimos. Cada vez que lo vemos de esta manera, como algo condicionado, depende de las circunstancias, nos sentimos mejor. Hay bienestar. ¿Sí? Entonces, depende hacia dónde orientemos nuestra, como dice acá, hacia dónde un monje sigue buscando con su pensamiento y su reflexión. Eso es lo que ustedes hacen en la meditación. Lo que hacemos en la meditación, ¿qué es? Intencionar, digamos. Intencionar a un lugar. ¿A dónde? Al amor benevolente. Buenísimo. Entonces, por ahí se sientan 1 hora y media, o 1 hora y cuarto, o 2 horas con eso. Después por ahí se quejan, ¿no? Porque, claro, se quejan. No, me senté 2 horas, pero tengo muchas dudas con respecto a lo que te sentaste 2 horas. Con el pensamiento, con algo muy elevado en la mente. O sea, eso es un montón de buen karma. Y no solamente estás poniendo semillas muy elevadas. Y si tu mente fue hacia ahí, hay gente que puede pasar años sin que su mente vaya ahí. Puede ir a una alegría mundana, a una felicidad mundana, pero eso no. Y sostener eso en el tiempo, bueno, hay algo importante, ¿sí? Importante que tiene mucho, puede dar fruto en cualquier momento. Y no lo sabemos, lo vamos a ver más claramente mañana, ¿sí? O mejor dicho, los voy a dejar más confundidos mañana. ¿Sí? Para ser más claro. Para ser más claro. Vamos, que venimos. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir con esto es que, fíjense que la mente siempre tiene una inclinación. Se inclina hacia un lado o se inclina hacia el otro. Pero lo que nosotros vamos haciendo, es interesante la palabra inclinación porque es hacia dónde va la tendencia. Entonces, lo que nosotros reconocemos es que hay unas condiciones momentáneas. Vamos a decir, estoy con el amor benevolente y surge un pensamiento de rencor por algo. Entonces, estaba con esa inclinación la mente y de repente se inclinó como el girasol para otro lado, ¿no? Y se dirigió hacia el rencor. Ok, ni bien yo lo noto, aplico las 6 R's y lo que hago es, ¿qué hice? Cambié las condiciones. Al sentir ese alivio y retornar al objeto de meditación, quizás pueda observar que el rencor no se va, pero está más suave. Al seguir yo con la inclinación hacia el amor benevolente, me voy dando cuenta de que un momento el rencor no existe más. Como dice acá, digamos, se elimina de la existencia, desaparece. Por eso surge más tarde, pero en ese momento no está. Pero la mente vuelve a inclinarse hacia el sol otra vez. ¿Sí? Entonces nos vamos dando cuenta de que cuando leemos en los suttas que hay que guardar la puerta de los sentidos, ¿sí? Que esto que dice Buda, que a veces suena un poco radical, ¿no? Que en el sutta número
creo que es el 14, que dice, si un monje es agarrado entre dos hombres, atado, y es serruchado sus miembros uno por uno, si ese monje en algún momento alberga un pensamiento de odio, no es discípulo mío. Esto puedo erradicar, no me parece. ¿O puedo odiar un poquito? Déjeme odiar un poquito. ¿No? Está hablando de un árabe. No. A la madre ¿Se habla de eso? No. Lo que quiere decir con esto, lo que, digamos, la parte práctica de esto, y lo que quiere decir es que un pensamiento o una intención malevolente, la mente enseguida encuentra pastura y come. Y de eso paso a otra cosa y pienso un pensamiento y me justifico que está bien que me sienta mal, y a partir de ahí ya hay un apego y ahí viene la tendencia emocional habitual. Entonces si me siento mal ya soy una víctima o quiero ser victimario y quiero, no importa, ¿sí? Ya empezamos con las identificaciones y el sufrimiento, ¿sí? Muy bien. Al igual que en el último mes de las lluvias, en la estación de otoño, cuando los cultivos están madurando, un pastor cuidaría de sus vacas, las dirigiría, guiaría y dominaría con un palo hacia ese lado o hacia aquel. ¿Por qué? Porque prevé que latigazos o encarcelamiento o una multa o la censura pública surge de aquello si permite que sus vacas deambulen por los cultivos. ¿Sí? O sea, el pastor lo que hace es que tiene que cuidar las vacas, porque si las vacas van y te queman la casa, te pisan la casa, vas a tener un problema. De la misma manera, yo preví las cualidades poco hábiles, inconvenientes, degradación y corrupción, y preví las cualidades hábiles, recompensas relacionadas con la renunciación y que promovían la purificación. Y esto es de lo que está diciendo, es que en relación a los hábitos, a los obstáculos, a las obstrucciones, él reconoce que es lo sano y que es lo insano, y que lo sano, en este caso los Brahma-viharas que estamos desarrollando, producen una mente pura, una mente presente, sin mácula, ¿no? Sin mancha. Entonces vamos dándonos cuenta de algo muy interesante que pasa a lo largo de los yanas, que es que nosotros tenemos un cuadradito así, ¿no? Acá, como una especie de anteojera, ¿no? Nos sentamos a meditar y la anteojera que tenemos está completamente pintada de negro. Y en general vemos el mundo a través de esa pintura de negro, vemos el mundo, ¿no? Pero a través de ese tamiz negro. No vemos verdaderamente los colores, no vemos verdaderamente, vemos a través de esa condición. Entonces un día nos damos cuenta de que nos sentamos a meditar y vivimos el primer yana. Cuando vimos el primer yana es la primera vez que vemos un color, violeta. Es de color violeta, es mejor que el negro. Por lo menos veo otras cosas, ¿no? Entonces es oscuro, pero se siguen viendo cosas. Y va pasando y de repente por ahí pasó el segundo yana y yo ya lo veo azul oscuro. Esto es diferente. Y paso el tercer yana y por ahí lo veo rojo. Pero ya vi que no es negro, no es violeta, no es azul, y es rojo. Y continúo y empiezo a ver que es de color naranja. Y estoy en el cuarto yana. ¿Sí? Estoy muy tranquilo, veo todo naranja. Es más claro que los anteriores. Y de repente entro en las bases inmateriales. Y en la primera base inmaterial me doy cuenta que el color que veo es un verde muy clarito. Es un verde muy clarito. Ya veo que me permite ver, veo cada vez más. Y luego veo un amarillo muy clarito, hasta que llego en el octavo yana y veo transparente. Cada una de estas cosas que estoy viendo sigue siendo nuestro objeto de meditación. Cada una de estas lentes de colores es el objeto de meditación. ¿Sí? Todavía necesito un objeto para ver. En algún momento, en el octavo yana, si me va bien, paso al cuarto trasero, del octavo yana, del esfera de impresión y no percepción, y desaparece, no el lente todavía, del todo, pero veo luz directa. Ya no tengo ninguna ventana ni transparente. ¿Sí? Con suerte, después entraré en cesación y vendrá la entrada de la corriente. Pero lo que quiero decir es que vamos descubriendo que esa anteojera, esa forma por la cual vemos las cosas,
va cambiando. Vamos pudiendo ver de manera diferente a través del proceso de la meditación. ¿Sí? Entonces podemos ver esto que dice que el Buda, todavía no era Buda acá, ¿vieron? Sí. Era un nombre común. Bueno, nunca fue un nombre común, pero no era un noble. ¿Sí? Puede prever cuáles son las recompensas relacionadas con la renunciación y que promueven la purificación. Y cuando permanecía así diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de renunciación surgió. ¿Sí? Percibí que el pensamiento impregnado de renunciación ha surgido en mí y que eso no me lleva ni a mi aflicción, ni a la aflicción de los otros, ni a la aflicción de ambos. Fomenta el discernimiento, promueve la falta de contrariedad y lleva a la liberación. Si yo fuese a pensar y reflexionar en esa línea durante una noche, durante un día y una noche, no imagino ningún peligro que pudiera venir de ello, excepto que pensar y reflexionar durante mucho tiempo cansaría el cuerpo. Cuando un cuerpo está cansado, la mente está inquieta, y cuando una mente está inquieta, está lejos del recogimiento o la concentración. Así pues, calmé mi mente internamente, la tranquilicé, la unifiqué y la concentré o la recogí. ¿Para qué? Para que mi mente no estuviera inquieta. ¿Sí? Entonces, lo que se da cuenta acá, el futuro Buda, es que cuando renuncia al placer sensual, digamos, al deseo sensual, la mente se aquieta, se calma. Y que eso, ese pensamiento impregnado de renunciación, es ni más ni menos que Brahma Vihara, meta, ¿sí? O Karuna, o Mudita, o Upeka. Entonces yo estoy sobre el sentimiento de amor benevolencia y ya hice renunciación. Ya estoy con algo que de alguna forma trasciende lo mundano. Y a su vez también observa, ¿no?, de que eso le hace bien a él, le hace bien a los demás, le hace bien a todos, tener una mente así. Y que no hay ningún peligro en que eso sea así, excepto que estar continuamente con eso, o sea, fijo en eso, puede producir cansancio. Vemos entonces acá que hay una diferencia entre estar con el objeto de meditación y fijarse al objeto de meditación, ¿sí? Entonces, si el objeto de meditación es un ancla que tiro de un bote, hace que mi bote quede en el lugar, pero si ustedes se dan cuenta, el bote no queda quieto. Tiene un cierto movimiento, ¿sí? Se mueve un poco, pero no se mueve mucho. No es que se ancla ahí, digamos, y va a aparecer en Malasia. No, se mueve unos metros para acá, unos metros para allá, tiene ese movimiento, y eso es lo que uno percibe cuando se sienta. Y el objeto de meditación es eso, lo ancla, queda ahí, ¿sí? Suave, meciéndose suave. Pero no trato de detener el movimiento o hacer fuerza para que el sentimiento no se escape. Porque entiendo que eso es un proceso condicionado, ¿sí? Mientras mi atención suave y gentil esté ahí, el bote no se va a ir. Y cuando permanecía así diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de buena voluntad surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de buena voluntad ha surgido en mí y que eso no me lleva ni a mi aflicción, ni a la aflicción de otros, ni a la aflicción de ambos. Fomenta el discernimiento, promueve la falta de contrariedad y lleva a la liberación. Si yo fuese a pensar y reflexionar en esa línea durante una noche, durante un día, durante una noche y un día, no imagino ningún otro peligro que pudiera venir de ello, excepto que pensar y reflexionar durante mucho tiempo cansaría el cuerpo. Cuando un cuerpo está cansado, la mente está inquieta, y una mente inquieta está lejos de este recogimiento. Así pues, calmé mi mente internamente, la tranquilicé, la unifiqué y la concentré, o la recogí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi mente no estuviera inquieta. Y cuando permanecía así diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de lo beneficioso surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de lo beneficioso ha surgido en mí y que eso no me lleva ni a mi aflicción, ni a la aflicción de los otros, ni a la aflicción de ambos. Fomenta el discernimiento, promueve la falta de contrariedad y lleva a la liberación. Si yo fuese a pensar y reflexionar en esa línea durante una noche, un día y una noche, no imagino ningún peligro que pudiera venir de ello,
excepto que pensar y reflexionar durante mucho tiempo cansaría el cuerpo. Cuando un cuerpo está cansado, la mente está inquieta. Y una mente inquieta está lejos de la concentración. Así pues, calmé mi mente internamente, la tranquilicé, la unifiqué y la concentré. ¿Para qué? Para que mi mente no estuviera inquieta. Entonces observen que ahora está yendo con los otros factores, ¿no? Con la contrapartida, ¿no? De la renunciación, que es cuando cerramos los ojos, ¿sí? Por otro lado, la buena voluntad es siempre el amor benevolente, ¿sí? Es decir, esa cosa que hace que sea todo y justamente se sienta inconmensurable, que se sienta esa sensación de blandura, de pequeño movimiento, y finalmente esto va dando lugar a lo beneficioso, que es la oportunidad de que cuando estamos meditando observar todo de manera impersonal, ¿sí? Esa sensación de poder ver como un proceso impersonal es lo que uno hace que se sienta tan bien, ¿sí? Lo que un monje sigue buscando con su pensamiento y su reflexión, eso se convierte en la inclinación de su conciencia. Si un monje sigue buscando el pensamiento impregnado de renunciación, abandonando el pensamiento impregnado de sensualidad, su mente está doblegada por ese pensamiento de renunciación. Si un monje sigue buscando el pensamiento impregnado de buena voluntad, abandonando el pensamiento impregnado de mala voluntad, su mente está doblegada por ese pensamiento de buena voluntad. Si un monje sigue buscando el pensamiento impregnado de lo beneficioso, abandonando el pensamiento impregnado de lo pernicioso, su mente está doblegada por ese pensamiento impregnado de lo beneficioso. Al igual que en el último mes de la estación de calor, cuando todas las cosechas han sido recogidas en el pueblo, un pastor cuidaría de sus vacas, mientras estuvieran descansando a la sombra de un árbol o en el cielo abierto, él simplemente permanece atento a aquellas vacas. De la misma manera, yo simplemente permanecí atento a aquellas cualidades mentales. ¿Sí? Vieron que no dice ni obsesionado ni agarrado, simplemente, ¿qué hace? Presta atención al objeto de meditación. Eso es todo. Es todo el trabajo que tenemos que hacer. Es muy simple. ¿No? No es fácil, pero es simple. ¿Sí? No hay que hacer mucho. ¿Sí? Lo que hay que hacer es simplemente aprender un poquito a aprender a saber cuánto. ¿Cuánto es estar con el objeto de meditación? ¿Cuánto es rodear el objeto de meditación con mi atención? ¿Sí? Y aceptar el juego. Aceptar que voy a jugar. ¿Sí? Volverlo un juego. Volverlo un juego. Tiene que ser un juego. Entonces es como un videojuego, Mati. Estoy con el objeto de meditación. ¡Me mataron! Otra vez de vuelta. ¿Sí? Cada vez que tengo una distracción, perdí una vida. ¿Sí? Es simple un juego. Es simplemente un juego. Y si uno se lo toma así, la meditación es otra historia. Ahora, si uno se lo toma como de vuelta, no, porque yo tengo que poder meditar 370 horas sin respirar, y bueno, sí, voy a sufrir bastante. Es decir, si la actitud es muy dura, muy exigente, con mucha expectativa con respecto a lo que me debería pasar, lo que yo debería entender, y eso va a ser difícil de poder, ¿no?, satisfacer. Por eso esta actitud de principiante, ¿no?, que decía Suzuki Roshi, mente de principiante, todo el tiempo. A ver qué pasa, vamos a investigar, ser curioso, a ver cómo es. Entonces suave, a ver cómo es. ¿Cómo es? Y eso va enseñándome algo muy importante, que es aprender a confiar en la intuición. ¿No? En la intuición. La intuición no me la enseña nadie. La intuición es lo que uno hace, lo que uno aprende a confiar en la mente. Y ahora no. Sigues, andá caminando. ¿No? Entonces vas, caminás, pero me senté una hora. Andá caminando. Bueno, caminé 20 minutos, me senté 3 horas. Y la hora anterior había sido una pelea contra todos los vikingos del norte. Se cierra, y de repente caminé y volví. Y esa es la intuición, ¿no? Que nos dice que no hay nada blanco y negro, ni que podamos saber qué va a pasar.
¿sí? Podemos ver alguna tendencia, alguna cosa, pero en realidad no lo sabemos. Y esto no lo sabemos también se aplica al yo me conozco. No, no te conoces. ¿Sí? Simplemente ves reflejado cierto comportamiento que puede cambiar si cambian las condiciones. Una persistencia inagotable surgió en mí y se estableció una atención nítida. Mi cuerpo estaba calmado, dice acá indiferente, mi cuerpo estaba calmado y en vez de indiferente yo pondría otra palabra, mi mente estaba concentrada y unificada. O sea que el cuerpo estaba calmado y cómodo. ¿Sí? Ecuánime, quizás. Un cuerpo no es ecuánime, la mente es ecuánime. ¿Sí? Lo que siente es que está... Cuerpo. Claro, el cuerpo estaba calmado y estaba cómodo. Lo que quiere decir con indiferente es que no estaba con la atención moviéndose hacia sensaciones corporales dolorosas, etc. ¿Sí? Apartado entonces de la sensualidad, apartado de las cualidades mentales poco hábiles, entré y permanecí en el primer yana. ¿Sí? Alegría y felicidad nacidos de ese apartamiento que van acompañados del pensamiento dirigido y del pensamiento aplicado y del pensamiento sostenido. ¿Sí? Entonces fíjense que a raíz de esto entra en el primer yana, que tiene estos factores, que es lo que yo les contaba ayer. ¿Sí? O sea que en el primer yana vamos a poder observar que hay alegría, se va, hay felicidad, se va. Podemos ver que estamos sosteniendo el objeto de meditación con cierta energía, o sea que por ahí tenemos que hacer verbalizar, y estos factores producidos uno tras otro nos van dando una idea de en qué yana estamos. ¿Sí? Con el apaciguamiento del pensamiento aplicado y del pensamiento sostenido, entré y permanecí en el segundo yana, donde hay alegría y placer nacidos de esa compostura, la unificación de la mente, y hay confianza, ¿sí? Surge la confianza. Entonces, el segundo yana es un paso un poco más lejos, ya no necesito verbalizar, ya no necesito ni siquiera aplicar la imagen, hay un silencio. Es decir, que entre el primero y el segundo yana tenemos el primer nivel importante de cesación. ¿Qué es lo que cesa? Las formaciones verbales. ¿Sí? Las formaciones verbales, que son eso que uno se dice, es lo que a uno se llaman así porque es lo que lo lleva a uno a hablar. Entonces, nosotros a veces tenemos imágenes, pero a veces estamos verbalizando mucho. Entonces, alguien nos habla y nosotros estamos pensando mientras el otro nos habla. Esas son formaciones verbales. Eso significa que no estamos escuchando. Estamos pensando. ¿Sí? No escuchamos a la otra persona. Estoy pensando algo que me dijo, me puse a pensar en ello y dejé de escuchar todo lo que siguió. O por ahí entro y salgo de lo que me va diciendo, pero ya estoy en otra puerta, en la puerta mental en este caso. ¿Sí? Entonces, por eso cuando se lee el sutta, especialmente, es importante que traten de soltar todo y oír. Por eso empiezan todos los suttas, así he oído. ¿Sí? Para aquellos que tengan oídos, que escuchen. ¿Está bien? Entonces se trata justamente de eso, oigo. Y cuando oigo, dejo que el sutta entre en la mente. No necesito entender todo, necesito que entre. El lugar a donde va a parar el sutta cuando es oído de esta manera es muy diferente si yo continuamente no intervengo con mis apreciaciones. Eso es lo que hace que un niño en 10 años pueda aprender a correr, a bailar, a cantar, a dibujar, a leer, a escribir, a hablar, gritar, expresarse. Porque la mente cuando está. A medida que va pasando el tiempo se va llenando cada vez más, cada vez tiene más su idea propia y cada vez se escucha menos y llegamos a la fantástica adolescencia. ¡Tarán! Vos no sabes nada. ¿Sí? Bien. Entonces vamos dándonos cuenta que es importante entonces la mente del principiante. La mente del principiante es esa mente inocente, de niño, abierta. Escucho. Cuando escucho, escucho. ¿Puedo tomar nota? Tomen nota. Por ahí hay algo que les queda resonando, tomen nota. Si se pierden algo, no importa.
Pero cuando ustedes deciden o intencionan volver a escuchar, lo importante es hacer esa intención. Por eso es importante que cuando ustedes irradian, intencionen una sola vez. Entonces, cuando escucho el sutta, intenciono. Voy a escuchar. Si me distraigo, 6 R's y la intención. Voy a escuchar. No. No me quiero perder de nada. ¿Qué dijo? Eso no. Eso es de vuelta. Estoy pensando en vez de simplemente confiar en la intención. Que es lo que tengo que aprender. A confiar en la intención. De ahí la insistencia de que las intenciones sean positivas. Porque son fuertes. ¿Sí? Con el desvanecimiento de la alegría, permanecí en la ecuanimidad, atento, alerta y físicamente con el cuerpo cómodo. Perdón, algunas de las traducciones de acá que son diferentes, inclusive a los que hace otros traductores, y algunas cosas no me parecen mejor cambiarlas porque son más claras. Entré y permanecí en el tercer yana, de los cuales los nobles declaran, ecuánime y atento, él tiene una morada agradable. Entonces en el tercer yana van a dejar de sentir el cuerpo. Partes, ¿sí? O van a tener sensaciones, empezar a tener sensaciones fantasmas, ¿sí? Siento que mis brazos están así. ¿Está bien? Eso es por la quietud que empieza a darse, ¿sí? O yo estoy sentado acá y siento que mi cuerpo está allá. Este tipo de cosas se pueden dar, o si empiezan a sentir olores fantasmas, o sonidos fantasmas. En general eso pasa más en los yanas más elevados, no tanto ahí, pero ahí es importante, porque en ese momento, como se desvanece la alegría, hay un cambio importante, ¿sí? Se pierde gran parte de la excitación, por eso dice que permanece ecuánime, atento y alerta. La ecuanimidad es mayor, se empieza a sentir como un factor, no es el objeto de meditación, se siente esa aceptación, ¿sí? Y pueden empezar a sentir que el sentimiento se les sube a la cabeza, lo que no significa que cada vez que el sentimiento suba a la cabeza estén en ningún yana, ¿sí? A veces pueden sentir que ustedes se sientan el sentimiento parte de la cabeza. Simplemente es que ya la mente irradia desde ahí, no necesitan llevarlo al cuerpo, al corazón, ¿sí? Es una indicación, ¿está bien? Pero en general, al principio se va sintiendo ese proceso. Luego, cuando uno entrena, por ello uno irradia desde ahí. Lo mismo, después de un tiempo de entrenamiento, por ahí no necesito ni apelar a ninguna imagen, ni verbalizar que mi mente esté calma, ni que esté pacífica, porque ya con el mero hecho de recordar el sentimiento, surge, ¿no? Y esto es importante. Entonces, si surge con el mero recuerdo, ya puedo recordar el sentimiento, significa que mi mente está mucho más permeable a ese sentimiento y que está más, tiene esta, como dice acá, esa inclinación, ¿sí? Con el abandono del placer y el dolor, como con la anterior desaparición, digamos, dice acá, bueno, lo placentero y lo doloroso, entré y permanecí en el cuarto yana. Entonces había una mente pura, ecuánime y atención sin placer ni dolor. Y finalmente en el cuarto yana lo que nos vamos a encontrar es que vamos a dejar de sentir el cuerpo casi completamente, ¿sí? Y este yana es un yana muy importante, que llegado a un punto es muy importante entrenarlo, porque nos permite comprender de primera mano primero qué es la ecuanimidad, porque es el factor dominante ahí. No es que nosotros vamos a estar con el objeto de ecuanimidad de meditación, vamos a sentirnos muy calmos, muy tranquilos y con una sensación de que no importa lo que surja, está todo bien, ¿sí? Lo que vamos a ver acá claramente es que va a venir el segundo nivel de cesación. El segundo nivel de cesación importante acá es que dejamos de sentir el cuerpo por completo, ¿sí? Va a ser una cabeza flotante en tal caso. Y eso ocurre, entre otras cosas, porque la respiración se vuelve prácticamente sutil, muy sutil. Como la respiración se vuelve tan suave, desaparece la formación corporal como percepción momentánea. Eso significa que si nos tocan, vuelve a aparecer. Si nos pica un bichito, vuelve a aparecer el cuerpo. Si tenemos un dolor, vuelve a aparecer momentáneamente. Y esto es muy importante porque por ahí a veces en general esto pasa entre el cuarto yana y la esfera del espacio infinito, nos agarra cierto miedo, ¿sí? No siento el cuerpo,
¿qué está pasando? ¿A dónde voy a parar? Y si después no puedo retornar a mi cuerpo, este tipo de cosas estas ideas, que son ideas muy mundanas, pero que no se preocupen que no les va a pasar nada de eso. Simplemente lo que está ocurriendo es que, como la mente va refinando su actividad, todas las percepciones más groseras desaparecen en ese momento, ¿sí? Y como la mente está muy atenta y muy concentrada, de una forma muy natural, simplemente dejamos de prestarle atención a eso. ¿Qué nos dice esto? Que el cuerpo, o la percepción del cuerpo como tal, es algo que nosotros alimentamos con nuestra atención también. Y que si tenemos un dolor y le prestamos atención, y le prestamos atención, y le prestamos atención, y le prestamos atención, tenemos una plaga. ¿Sí? Entonces las plagas tienen mucho que ver con la obsesión. Más nos obsesionamos, más plagas vamos a ver. ¿Sí? Hay una animación que vi una vez que había hecho un japonés había un samurái que se sentaba a meditar, ¿no? Entonces se sentaba a meditar y estaba muy concentrado y de repente vino un mosquito. ¿No? Y entonces, inmutable, ¿no? El samurái. Y en un momento, el mosquito no se iba. Y no se iba, y no se iba, y no se iba, y no se iba, y lo trata de empezar a alejar. Y lo aleja, y lo aleja, y de repente empieza a sentir dos mosquitos. Y más y de repente tiene un enjambre de mosquitos que lo perseguían hasta que el tipo se levanta y empieza a revolear los brazos, y en algún momento abre los ojos y ve que no hay ningún mosquito. Y se vuelve a sentar, y ahí termina la animación. Eso es bastante real, ¿no? Porque esto es esta idea de cómo, lo que dice acá el Sutta, cómo se alimenta a donde inclino la mente, ahí voy a ir, ahí voy a alimentar, y ese va a ser mi mundo actual. ¿Sí? El mundo que vivo es la inclinación de mi mente. Muy bien. Cuando la mente estaba así concentrada, purificada, radiante, sin mácula, que esa es la descripción canónica y estándar del cuarto jhana, libre de corrupción, flexible, maleable, firme, y hubo alcanzado la imperturbabilidad, ¿sí? O sea que fíjense que es un jhana muy importante, la dirigí al conocimiento del recuerdo de mis vidas pasadas. Recordé mis múltiples vidas pasadas, esto es un nacimiento, 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 100.000, muchos eones de contracción cósmica, muchos eones de expansión cósmica, muchos eones de contracción y expansión cósmica. Allí tuve tal nombre, pertenecía a tal clan, tal es la experiencia, tal fue mi alimento, tal es mi experiencia de placer y dolor, tal es el final de mi vida. Muriendo en este estado, resurgí allí. Allí también tuve tal nombre, pertenecía a tal clan, tuve tal apariencia, tal fue mi alimento, tal mi experiencia de placer y dolor, tal el final de mi vida. Muriendo en ese estado, resurgí aquí. Así recordé mis múltiples vidas pasadas en sus modos y detalles. ¿Sí? Entonces esto es lo primero que él descubre. ¿Por qué hace esto? Digamos, porque esto es una forma de comprender el karma, que es lo que vamos a leer mañana. Entonces, ¿qué es lo que está viendo acá el Buda? Lo que acá empieza a darse cuenta, claramente debido a esa pureza mental que él tiene, en el cuarto jhana, que puede observar todos sus nacimientos previos, cómo surge, cómo renace, y empieza a ver las relaciones. Que nos vamos a dar cuenta, cuando más estudiemos el karma, es que a medida que más lo estudiamos, menos lo entendemos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no es lineal, que es muy difícil saber por qué me pasa esto a mí. Ah, porque vos hiciste tal o cual cosa. No se puede saber si esto que me pasa a mí, la relación directa es con este otro evento. Es imposible de determinar eso, de ver qué hilo kármico, ¿no? El karma es como un telar. ¿Vieron? Hay una serie ahora que se llama The Wheel of Time, La Rueda del Tiempo. Bueno, la presentación es preciosa. Es muy, muy bonita y tiene mucho que se llama La Rueda del Tiempo porque es el samsara. No es budista ni nada, es una cosa, una fantasía, ¿no?
pero está mostrado como si fuera un telar y uno va viendo en el telar los hilos, en un momento se aleja la cámara y se ve todo un grupo de mujeres que son las magas, digamos, del reino, ¿no? Entonces esto es muy lindo porque vos no ves el hilo. Vos ves el color del hilo, pero no ves la forma. Cuando te alejás, ves el partido de tenis, ¿no? Entonces se ve el hilo, pero no se sabe qué hilo conduce a qué lugar. Entonces lo que hace el Buda, o lo que hace un Buda, es comprende plenamente eso. Y puede determinar a través de su comprensión, puede discernir debido a qué pasa tal cosa. Así de profunda es la comprensión. Ningún otro ser puede comprender de esa manera. Un Arahant puede, pero limitadamente. ¿Por qué es importante que les cuento esto? Para que nos dejemos de hinchar con este tema de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y viene Juan Garón Bol y te dice, ¿y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? No lo sabemos, no lo podemos saber. Por lo tanto, lo primero que nosotros queremos cuando nos sentimos mal, ¿qué es? ¿Por qué? ¿No? Y viene Juan Garón Bol y dice, ¿y yo qué sé? Porque no puede saberlo. No importa por qué. Ya está ahí. Era pastillita. Claro. Exacto, 6 años. Ya no podemos saber por qué. No es importante. Lo único que es, ¿qué hago con esto? Lo dejo ir. Y me relajo. Y ese es el presente. Pero también es verdad que con el tiempo, con la práctica, y si logran algún tipo, en algún momento, lo que se llama algún tipo de seguridad, que es alguno de la corriente o más, van a poder ver algunas cosas de manera más clara, porque esa visión personal se cae. Es más fácil de ver. ¿Sí? Pero por eso es interesante esta descripción que se hace, ¿no? Del triple conocimiento, de Villa, ¿sí? Que es la recolección en este caso de vidas pasadas y lo que sigue, ¿no? Este fue el primer conocimiento que obtuve en la primera vigilia de la noche. La ignorancia fue destruida, el conocimiento había surgido, la oscuridad fue destruida, la luz había surgido. Como ocurre en uno que es diligente, fervoroso y resoluto. Cuando la mente estaba así concentrada, purificada, radiante, sin mácula, libre de corrupción, flexible, maleable, firme, y hubo alcanzado la imperturbabilidad, la dirigí al conocimiento del fallecimiento y reaparición de los seres. Vi por medio del ojo divino, purificado y que supera al humano, seres falleciendo y reapareciendo, y observé cómo eran inferiores y superiores, hermosos y feos, afortunados y desafortunados según su cama. Estos seres dotados de mala conducta de cuerpo, palabra y mente, que injuriaron a los nobles, que mantuvieron opiniones erróneas y realizaron actos bajo la influencia de las opiniones erróneas, con la descomposición del cuerpo tras la muerte, han reaparecido en el plano de privación, en el destino malo, en los reinos inferiores, en el infierno. ¿Sí? Lo que está queriendo acá decir es, cuando esto está referido a que la causa explícita es esta. ¿Sí? Van a ver que mañana voy a leer un sutta que parecería que contradijera esto. ¿Sí? Lo que quiere decir con esto es que son estos seres dotados de mala conducta de cuerpo, palabra y mente, dice que injuriaron a los nobles. Esto es que no tienen respeto por todas las personas que son nobles, es decir, que han pasado, que son por lo menos un sotapana para arriba. Que mantuvieron opiniones erróneas, es decir, que siguen manteniendo la idea de yo, y realizaron acciones bajo la influencia de opiniones erróneas. Pero no es solamente eso, es gente que, por ejemplo, no respeta al padre y a la madre. Es gente que cree que no existe el karma, que no hay karma, que no hay causa y efecto. O sea, que todo da lo mismo. ¿Sí? En ese sentido, hay un sutta en el Anguttara Nikaya, en el libro 1, que justamente Buda dice que los maestros, entre las 6 escuelas heterodoxas, digamos, que había en la época de Buda, Masali, que es uno de los maestros, justamente mantiene de que no importa lo que uno haga, no hay causa y efecto, no existe eso. Entonces Buda dice que eso es una de las peores visiones que hay, porque lo que niega es la consecuencia de los actos. ¿No? Que si ustedes
observan en el día de hoy es algo muy común. Solo se vive una vez, ojalá, pero no es así. Justamente lo que dice cuando él obtiene este segundo conocimiento es que no se vive solo una vez. Que los actos tienen consecuencias, ¿sí? De que eso tiene una causa, de que hay un efecto a esa causa. Entonces, una de las cosas que dice es que, por eso dice visiones erróneas. También es una visión errónea creer que yo hago como ente inmutable esas acciones. Me voy dando cuenta que las condiciones, fíjense cómo dice, que mantuvieron opiniones erróneas y realizaron acciones bajo la influencia de las opiniones erróneas. Es decir, que de vuelta somos herederos de nuestras acciones. Y entonces dice, pero estos seres dotados de buena conducta de cuerpo, palabra y mente, que no injuriaron a los nobles, que mantuvieron opiniones correctas y realizaron acciones bajo la influencia de opiniones correctas, con la descomposición del cuerpo tras la muerte, han reaparecido los destinos buenos en un mundo celestial. Así, por medio del ojo divino purificado y que supera al humano, vi seres falleciendo y reapareciendo y observé cómo eran inferiores, superiores, hermosos y feos, afortunados y desafortunados según su karma. Este fue el segundo conocimiento que obtuve en la segunda vigilia de la noche. La ignorancia fue destruida, el conocimiento había surgido, la oscuridad fue destruida, la luz había surgido, como ocurre en uno que es diligente, fervoroso y resoluto. Cuando la mente estaba así concentrada, purificada, radiante, sin mácula, libre de corrupción, flexible, maleable, firme y hubo alcanzado la imperturbabilidad, la dirigí al conocimiento de la finalización de las corrupciones mentales. Observé cómo había llegado a ser que esto es sufrimiento, este es el origen del sufrimiento, esta es la cesación del sufrimiento, acá dice estrés, pero sufrimiento me parece un poco mejor. Este es el camino que lleva a la cesación del sufrimiento, estas son las corrupciones, este es el origen de las corrupciones, esta es la cesación de las corrupciones y este es el camino que lleva a la cesación de las corrupciones. Mi corazón, sabiendo así, mi mente, sabiendo así, viendo así, fue liberado de la corrupción de la sensualidad, liberado de la corrupción del devenir, liberado de la corrupción de la ignorancia. Con la liberación hubo el conocimiento liberado. Observé que el nacimiento ha terminado, la vida santa se ha cumplido, la tarea realizada, no hay nada más para hacer en este mundo. Este fue el tercer conocimiento que obtuve en la tercera vigilia de la noche. La ignorancia fue destruida, el conocimiento había surgido, la oscuridad fue destruida, la luz había surgido, como ocurre en uno que es dirigente, fervoroso y resoluto. Y con esto, el Buda se transforma en un arahant, ¿sí? En un Buda. Completa la liberación completa de su mente. El Anuttara Sanya me trabé. El Sambodhi, la liberación completa, ¿sí? Grafito lo podés grabar, ¿no? ¿Cuál? El último. ¿Cómo se convierte? Que la mente, sabiendo así, viendo así, fue liberado de la corrupción de la sensualidad, del devenir y de la ignorancia. Con la liberación hubo conocimiento, estoy liberado, Dios él mismo se da cuenta de eso, observó que el nacimiento ha terminado, la vida santa se ha cumplido, la tarea realizada y no hay nada más para hacer en este mundo. ¿Sí? Supone, entonces vemos que los dos primeros, digamos, tanto los dos primeros que hablan realmente, los dos primeros conocimientos, hablan del Kama y la comprensión. Esto es un conocimiento que todos los arahants tienen, y el triple conocimiento. No todos en la misma medida. ¿Qué pasó? Una laucha. Ah. Una lauchita. El terno. ¿Cuál es el triple conocimiento? El conocimiento de sus vidas pasadas, Sí. el conocimiento del surgir, del nacimiento de otros seres, Ya. ¿sí? Y finalmente la aniquilación de las corrupciones mentales y todas las tendencias subyacentes. Entonces los dos primeros son para eso y el tercero es claramente poder ver las cuatro nobles verdades, o sea, el origen dependiente, cómo surgen las corrupciones mentales y poder abandonarlas de raíz.
¿sí? Ujú. Suponed, monjes, que en un bosque hubiera un gran pantano de poca profundidad, de cuya dependencia viviera una gran manada de ciervos, y apareciera un hombre que no desea el beneficio de los ciervos, que no desea su bienestar, que no desea su descanso de la esclavitud. Él cerrase el camino seguro y tranquilo que llevaba al éxtasis de los ciervos y abriera un falso camino, puesto un ciervo macho como señuelo, colocado un ciervo hembra como señuelo, y así la gran manada de ciervos más tarde cayera en la ruina y en el desastre. Suponer que luego un hombre apareciera en esa misma manada de ciervos, que desea el beneficio de los ciervos, que desea su bienestar, que desea su descanso de la esclavitud. Él abriera un camino seguro y tranquilo que llevara al éxtasis de los ciervos, cerrara el falso camino, se llevara lejos al ciervo macho señuelo, destruyera el ciervo hembra señuelo, y así la gran manada de ciervos más tarde creciera, aumentara y proliferara. He dado aquí un símil para transmitir un mensaje, y el mensaje es este. El gran pantano de poca profundidad es un término para los placeres sensuales. La gran manada de ciervos es un término para todos los seres. El hombre que no desea el beneficio de los ciervos, que no desea su bienestar, que no desea su descanso de la esclavitud, es un término para Mara, el maligno. El falso camino es un término para el erróneo camino óctuple, es decir, la opinión errónea, hay un yo, la intención errónea, el habla errónea, la acción errónea, la forma de vida errónea, el esfuerzo erróneo, la atención errónea y la concentración errónea. El ciervo macho señuelo es un término para la pasión y el placer. El ciervo hembra señuelo es un término para la ignorancia, ¿sí? O sea, que el macho es la avidez y la hembra es, en este caso, la ignorancia. El hombre que desea el beneficio de los ciervos, que desea su bienestar, que desea su descanso de la esclavitud, es un término para el tathagata, el merecedor, el perfecto autodespierto. El camino seguro y tranquilo que lleva al éxtasis de los ciervos es un término para el óctuple noble sendero, es decir, la visión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y el recogimiento correcto. Así, monje, yo abrí el camino seguro y tranquilo, cerré el falso camino, quité al ciervo macho señuelo, destruí la hembra. Lo que un maestro debe hacer, buscar el bienestar de sus discípulos, por compasión hacia ellos, eso he hecho yo para vosotros. Por allí hay raíces de árboles, por allá hay moradas vacías. Practicad meditación y llana, monjes, no seáis negligentes, no caigas más tarde en el arrepentimiento. Este es nuestro mensaje para vosotros. Esto es lo que dijo el bendito. Satisfechos los monjes se complacieron en las palabras del bendito. ¿Sí? Entonces acá termina este sutra. Bueno, vieron que tiene mucho que ver con lo que pasa en general al comienzo del retiro, ¿no? Esta dualidad que se nos presenta en relación a cómo venimos, ¿no? Por ahí con más o menos actividades, o con más o menos problemas, o lo que fuera, entonces nuestra mente está un poco más móvil de lo acostumbrado. Pero si nosotros confiamos en esa buena intención, como dice acá, la mente se quieta. Y cuando la mente se quieta, vivenciamos los yanas y vivenciamos esa calma. ¿Sí? Bien, ¿tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas allá a la gente del otro lado del charco? ¿Sí? Si tienen preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran decir. Ahora yo me callo un ratito. No me digas que otra vez los dejé sin palabras. No me digas. Ayer, todos en silencio. Estamos terminando de ir. Tómense unos minutos.
demás. Esta parte la voy a editar. No, ¿por qué lo vas a editar? Es muy divertido de todo. Trabarme con la puerta. No, porque no estaba esto. Muy bien. Una pregunta, cuando uno practica la meditación en la respiración, que lleva la atención a la respiración por columna, o no es la indicación. No. La indicación para la atención la meditación de la atención a la respiración es cuando el aire entra, tranquilizo la mente y el cuerpo. Cuando el aire sale, tranquilizo la mente y el cuerpo. En otras palabras, cuando inhalo, relajo, cuando exhalo, relajo. Entonces, lo que es importante es simplemente relajarse en la inspiración y relajarse en la exhalación. Eso es la atención a la respiración. ¿Y también se deja de sentir el cuerpo? Sí. Sí. Pasa que también tenés que cambiar de objeto en un momento. Dado como del amor-benevolencia pasás a la compasión, la respiración va a pasar lo mismo. Va a haber un cambio. En Vas realidad, hasta un lugar. te va a acompañar esa sensación de la respiración hasta la esfera de la nada. Después, en la esfera de mi percepción y no percepción ya no vas a poder observar la respiración porque no hay posibilidad. Lo que pasa es que está malentendido, me parece. Creo que en ese sentido el libro que escribió Bhante Vimalaramsi sobre el Anapanasati Sutta, el comentario que él hace sobre ese sutta, es muy interesante porque justamente donde se pone el foco es en que el practicante sabe que exhala e inhala, entonces la atención está en la relajación, la intención está en la relajación, no en fijar la atención en la respiración. No en el recorrido. No, todo eso es ni el ombligo, ni 3 dedos debajo del ombligo. No dice eso en el sutta tampoco. En el sutta no dice No eso. dice en ningún lado. Hay toda hay toda una mala interpretación, una mala traducción debido a cómo Buddhaghosa tradujo en el Visuddhimagga, el camino de la purificación. Él traduce, no me acuerdo ahora la palabra en Pali, que traduce que el monje pone su atención delante de la boca, en la boca. Pero boca y adelante es la misma palabra. No me acuerdo ahora el nombre en Pali. Entonces, en realidad el monje pone la atención delante de él. Lo que está queriendo decir es que la atención es lo que te guía, ¿no? Entonces, cuando el monje inhala, el monje sabe, inhala. Cuando el monje exhala, el monje sabe, el monje exhala. O sea que todo lo que repite es el monje sabe. Con la inhalación, calmando la formación corporal, el monje inhala. Calmando la formación corporal, el monje exhala. ¿Sí? O sea, consciente de toda su formación corporal, el monje inhala. Consciente de su formación corporal, el monje exhala. Y entonces, a medida que vos vas pasando, los yanas ocurren igual, digamos, pero lo que va haciendo es esa relajación. Si vos volvés a intentar sentir la respiración como el comienzo de la meditación, te va a sacar del yana. A medida que vos vas profundizando en los yanas, la respiración cambia, porque el ritmo respiratorio tiene mucho que ver con lo que le pasa a la mente. Entonces, por eso no hay que forzarlo, y por eso se dice a veces que la meditación de la respiración es más difícil, pero en realidad la atención a la respiración, el objeto de meditación de la respiración depende de la característica de la mente de cada persona. El amor benevolente, los Brahma Viharas, se suele usar para mentes que tienen mucha aversión. Son muy aversivos, entonces es una meditación que ayuda mucho a balancear la mente, porque es lo que termina pasando. El objeto de meditación te ayuda a dar un balance, digamos, como tenés la contrapartida, te balancea, o es más fácil ver.
En el caso de la respiración, se suele indicar para personas que son muy especulativas. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces eso no viene puro, ¿entendés? Claro. Entonces, especulativa significa, o gente que, por ejemplo, gente que piensa mucho, ¿viste? Que, ingenieros, que están todo el tiempo pensando, construyendo ideas, y entonces vos le das la atención a la respiración y es un descanso. Mucha ideación. O sea, tienen, ¿viste? Están trabajando un filósofo, y piensa, entonces vos le das eso y eso lo hace descansar de todo eso. Por ahí si le das el amor benevolente es volver a recrear algo, entonces por ahí es una forma, por ahí no. Es una cuestión de probar. Las personas que dudan mucho todo el tiempo, se le da la meditación de la respiración. Pero de vuelta, depende con qué otra cosa se condimente, digamos. Uno puede ser aversivo y especulativo. Absolutamente, absolutamente. ¿Y especulativo qué quiere? Especulativo es duda. Ah. ¿Viste? La especulación lo que te lleva es a dudar. Entonces, blanco es negro, blanco es negro. Entonces, como uno especula y nunca se toma ninguna decisión de nada, en algún momento no sabés, porque estás perdido en tus propias especulaciones, digamos. Pero hay que ver, ¿viste? Hay que ver. Se suele decir que los Brahma Viharas son más fáciles y veloces Sí. que la meditación de la respiración. Yo creo que tiene que ver con la tendencia mental de cada Está persona. más en los suttas. Eso es así. ¿Cómo? Está más nombrada en los suttas, los Brahma Viharas, que la meditación de la respiración. Como indicación del Buda. O sea, está mucho más En todo el canon Pali. mencionado digamos, los Brahma Viharas como método que la atención a la respiración. Sí, Maravasi decía que por experiencia propia ve que es 6 veces más rápido. Sí, yo no sé de dónde hace el cálculo, digamos, no sé cómo hace ese cálculo, digamos, Para ellos tienen una estadística tiene una interna. estadística Claro, debe interna, hacerse efecto. pero yo comparto la opinión de él porque lo que yo veo es eso, en el sentido de lo que le pasa al practicante y en el sentido de la velocidad con la que cambian un montón de cosas, hábitos. En un año o 6 meses de práctica es tremendo el cambio, ¿viste? A veces hasta parece, sí, como dice mi manera así, milagroso. Ves milagros, ves cosas. Esta persona es como estaba y ahora mira lo que es. No significa que no tenga vaivenes, todo, pero hay algo que vos le ves que es diferente, ¿viste? Si no estaba así, o sea, digamos, estas cosas que no puedes engañar. El tono de la piel, el ojo, el color del ojo, la voz, ¿viste? Eso se ve, ¿viste? Venga, Narciso, tú. Una pregunta. Sí, Cuando surge una discusión, un obstáculo, ¿es siempre hay que aplicar la 6R o si se mantiene como el segunda? cuando vos estás sentando y surge un comentario mental, qué bueno que está esto, qué feo. No, pero capaz que un dolor, pero no me distraigo del No. objeto. No, las 6R solo se aplican si tu atención Se va a se va a eso, si no, ignorarlo. ¿Sí? Hay un sutta que yo todavía nunca leí, que es el sutta que sigue que es el número 20. ¿El 20 o el 21? Bueno, creo que es el 20. Que dicen que es un agregado posterior, que habla de las obstrucciones, ¿no? de las distracciones. Que en algún momento lo voy a leer, pero se nota que viene de otra cosa, que tiene agregados yógicos o brahmánicos, porque toma otro tipo de metodología, pero está bueno que lo leamos, porque hay partes que por ahí están buenas, luego hay otras partes que no, porque no tiene nada que ver con nada de lo que el Buda dice en el resto del canon Pali. ¿Sí? Bien. Sí. Charlando de cuando charlaste y comentaste esto del karma, también es como que me llegó la idea de que no es lineal, ¿no? Y entonces me dio la pauta de que tampoco sirve como la postura de hacerse el buenito, ¿viste? O de Claro, tratar de ser buenito, claro, porque claro. no te asegura nada tampoco. No. O sea, lo único real y concreto es
es ver claramente y actuar claramente. Totalmente, ¿no? Por eso el sutta que vamos a leer mañana es justamente para abandonar esta idea, primero de blanco y negro, Claro, de linealidad, ¿no? Lo que va a pasar es que uno puede tener una vida muy virtuosa y renacer en el infierno igual. claro. De ahí a lo que dice el sutta al final, ¿no? Por allí hay raíces de árboles, por allá moradas vacías, practicad yana, meditar, monjes. ¿Sí? No seáis negligentes, no caigas más tarde en el arrepentimiento. Entonces lo que está queriendo decir con esto el Buda es que, digamos, uno no se salva de un renacimiento inferior al humano, es decir, puede renacer en uno de los 12 infiernos, como animal o como fantasma hambriento, Ujú. salvo que uno entre en la corriente. Correcto. Entonces, si uno entra en la corriente, ya no puede renacer ahí. ¿Por qué? Porque la mente llegó a un estado tal de que ya no puede, sí puede renacer en el plano humano, por ejemplo, en un lugar muy miserable. Por ejemplo, no sé, poder renacer en un lugar muy pobre, con pocos recursos. No, si eso puede pasar debido a eso, pero no vas a renacer como un animal, no vas a renacer como un fantasma hambriento y no vas a renacer en el infierno, digamos, ¿no? Ujú. Pero, por eso esta intención de continuar, no importa dónde, por eso no llega al quinto yana, llegar al sexto yana, no importa, hay que continuar, hay que seguir, Ujú. porque no termina, Sí, sí, sí. ¿no? Limpiar. ¿Alguna pregunta más? Les quiero contar algo. Dale, sí. Antes de ayer. No saben, es una tontera, pero para mí es una tontera y no es tanto una tontera. Después del retiro, viste, de los 10 días cada uno en casa, a mí me encanta igual. O sea, es que ya no duermo con la luz prendida. Puedo dormir con la luz apagada, yo no le tengo miedo a la oscuridad. Muy Qué bien. bueno, qué bueno. Y para mí es una tontería. Eso no es, ¿no? Ah, es importante. Ajá. Te recomiendo. Qué bueno. Por eso te va a ayudar a balancear mucho más todo el cuerpo. Claro. Bueno. Bueno. Porque hace mal dormir Vas a no tener Claro, mucha la más mente no calma. descansa. alcanza, Claro. seguro. No, no, es que específicamente tenés ahí una estimulación hormonal sobre la glándula pineal por la luz de Claro, noche. claro que no No se regula, no termina de regular. Pero sí, ese es el bueno que yo te decía de las glándulas de los Sí, ojos. sí. Sí, bueno. Les voy a leer un pequeño pasaje, entonces, en relación a esto que estamos viendo, de la meditación sobre los 4 actos, que este sutta se lo atribuyen a Bodhidharma. ¿Sí? Entonces, se los leo para que vean un poquito otra visión de lo mismo, ¿no? Dice, muchas sendas conducen al camino, pero básicamente existen dos, práctica y sabiduría. Entrar por la sabiduría significa comprender, dice acá, la esencia mediante instrucción y creer que todos los seres vivos comparten esta misma verdadera naturaleza. Lo que quiere decir verdadera naturaleza es que comparten esta idea de vacío. Se le dice en el Mahayana que es el vacío de yo, o sea, esta idea de condicionalidad. Que no es aparente porque está envuelta por la sensación y el pensamiento ilusorio. ¿Sí? O sea, dentro de los 5 agregados. Aquellos que abandonan lo engañoso para volver a la realidad, que meditan frente a la pared, sobre la ausencia de lo yo y otro, sobre la unidad de mortales y sabios, y que ni siquiera se dejan conmover por las escrituras, están en completa y silenciosa comunión con la sabiduría. ¿Sí? Lo que está queriendo acá decir es que simplemente están inclusive, no están ni siquiera pegados al nirvana, ni siquiera pegados a la enseñanza.
sin moverse, sin esfuerzo, penetran, decimos, por la sabiduría. Acá la traducción es por la razón, pero la palabra es la sabiduría. Entrar mediante la práctica se refiere a las 4 prácticas, que incluyen todas las demás, ¿no? 4 prácticas, acá en realidad son las 4 nobles verdades. Que Bodhidharma acá las menciona de otra manera. Dice, sufrir la injusticia, adaptarse a las condiciones, no buscar nada y practicar el Dhamma. Primero, sufrir la injusticia, ¿no? Entonces fíjense, sufrir. Y dice, cuando aquellos que buscan el camino encuentran adversidades, deben pensar para ellos. Durante las innumerables eras pasadas he vagado de lo esencial a lo trivial. Y a través de todo tipo de existencias, a menudo enfureciéndome sin motivo y culpable de incontables transgresiones, y de rotura de preceptos, etc. Aunque nada malo he hecho, soy castigado por mi pasado. Si suéltame pasado. Ni los dioses ni los hombres pueden prever cuándo un acto pernicioso dará su fruto. ¿No? Lo acepto con el corazón abierto y sin quejarme de la injusticia. ¿Está Lo bien? decía Sandra. Claro. ¿Qué sabes yo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? Esto también es importante que se vea visto para el otro lado. Cuando me pasa algo bueno, no digo, me lo merezco o no me lo merezco. ¿Se entiende? Sonrío. Ok, ¿tiene algo bueno? Buenísimo. Acepto. ¿Está bien? Lo acepto. ¿Sí? Vieron que los monjes no pueden rechazar un regalo. Si vos le regalás una Ferrari, te lo tienen que aceptar. Después eso se lo regalarán a alguien. Digamos, harán lo que quieran con eso, pero no te lo pueden rechazar. Y es una forma de aceptar lo que hay. Entonces, lo que sea, uno lo acepta. Lástima que no me regalaron una Ferrari. Bueno, mediante dicha comprensión se está en armonía con la sabiduría. Y al sufrir injusticia se entra en el camino. ¿Qué significa eso? Que uno al comprender el sufrimiento, que es una de las formas, ¿sí? Digamos, tenemos 3 tipos diferentes de posibilidades. Si nuestra mente tiende a ver lo sufriente en las formaciones, puede ser que al comprender ese sufrimiento no nos apeguemos y entremos en la corriente. Si nuestra mente tiende más a ver lo transitorio y ver que todo es impermanente, puede ser que esa sea nuestra base para entrar. Y si lo entendemos desde lo impersonal, o sea que todo es un proceso impersonal, puede ser que entremos desde ahí. Depende hacia dónde tiende la mente, ¿sí? Bien. Les quería leer eso porque después sigue, no quiero seguir porque si no es mucha información. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿La hinchada ya del otro lado? ¿Cómo andás, Fabio? ¿Mejor? Sí, mejor, Fede. Alegro. Por lo menos ya me levanté y hice cosas en la casa. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Y me pude sentar a meditar. Te iba a hacer una pregunta. Sí. Surgió dentro de la práctica, antes de la charla. La práctica básicamente nos lleva a la sensación que es como el no hacer, podríamos decir. Entonces, cuando observamos la mente, vemos que nuestra mente siempre tiende a la acción del hacer, ya sea observar, opinar, lo que fuera. Cuando aplicamos las 6 R's, estamos cambiando ese hacer, esa acción, por un hábito saludable, pero sigue siendo una acción. Por eso creo que en algún momento Buda lo menciona, es como también abandonar este camino, ¿no? Porque como tendemos a la cesación, al no hacer, en algún momento eso se suelta. Digámoslo así. Digamos, uno lo que va reconociendo con la práctica es las intenciones. La intención que uno tiene.
si la intención que uno tiene es sana o apunta hacia una acción mental, verbal o física sana, la cultivamos. Bien. En la medida que eso va pasando, nos vamos dando cuenta que podemos abandonar lo insano o aquello que es dañino para nosotros y para los demás, y vamos encontrando que cada vez es más sencillo meditar y cada vez es más sencillo o más fácil profundizar en los diferentes estados meditativos y por lo tanto empezamos a entender o empieza a despuntar esta sabiduría de comprender que es un proceso. El proceso siempre se inicia mediante una intención, solo que esa intención no siempre es consciente. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos profundizando, en algún momento también nos damos cuenta de que para poder llegar a una comprensión aún mayor, tenemos que ni siquiera apegarnos a las experiencias sanas o positivas, es decir, inclusive a los yanas. Tenemos que aprender que eso es condicionado, tenemos que aprender que eso es voluntario y que en algún momento eso surge porque hay determinadas condiciones. Pero todo eso es un desarrollo de la mente que te permite ver ese mismo proceso como lo que es, un proceso. Cuando ese entendimiento está maduro, ocurre el nirvana. Esencialmente va a ocurrir la cesación y luego de la cesación, si la atención es lo suficientemente fuerte, veremos el origen dependiente. Y eso va a ser, claramente vamos a poder ver en ese momento cómo surge y cómo cesan las formaciones mentales, la conciencia de todos los eslabones, tanto de ida como de vuelta, tanto de, digamos, de surgimiento como de cesación. Cuando eso ocurre, ocurrirá el nirvana. En ese mismo momento, cuando eso ocurra, vamos a sentir un alivio muy grande, una alegría muy particular, y lo más probable que ocurra es que nos apeguemos al nirvana. ¿Sí? Es natural, porque nunca en la vida hemos sentido eso. Al alivio que viene. Al alivio que viene de ahí. No, el nirvana, uno lo vuelve algo. Lo asocias al nirvana. Uno lo vuelve algo. El nirvana sucede como un proceso no intencionado finalmente, porque... Correcto, exactamente. ¿Sí? Porque si fuera un proceso intencionado, sería condicionado. Viste, como esa descripción de... Me viene esa imagen. Justo me pasó en la meditación, que hace un par de días que no me sentaba, y nada, me di cuenta, me senté y fue como muy rápido el avance hasta el octavo. Lo que va sucediendo, entonces, cuando vos vas, llamémosle, refinando la práctica meditativa, es que vas encontrando cada vez con mayor calibración cuánta energía necesita la intención para poder profundizar cada vez más en la mente. A veces es un pulso. No es tanto, siempre es solo una intención, o sea, siempre es solo un pulso, siempre es solo una intención. El asunto es cuánta energía tiene esa intención. Entonces, cuando uno empieza a notar que encuentra la energía justa, la mente queda muy calma y puede permanecer largo tiempo en el jhana que uno elija estar, mientras uno comprenda cuáles son las condiciones para tal jhana, pero sigue siendo condicionado. Ese refinamiento va haciendo que también uno se vaya dando cuenta, poco a poco, qué es energía mental extra y se transforma en una obsesión, qué es demasiado poca energía y se transforma en aburrimiento, en, oh, bueno, ya fue, en letargo, en apatía. Empieza uno a ver muy finamente, como un balance muy preciso del dial de la radio, a dónde está la estación justa.
Pero esto no es una cosa que uno piensa o trata de controlar. Se va percibiendo que es justamente encontrar, que tiene más que ver con soltar y con dejar que ocurra que con estarle encima. La tendencia en general es siempre es estar encima. Digamos, la mayoría de la gente con lo que yo me he encontrado ponen siempre más energía que menos. Si entonces pasan de más energía, a veces se cansan, entonces les viene el letargo porque se cansaron, como un efecto rebote. Claro, Pero en general es siempre poco, no necesitas mucho. Con eso, o sea, porque vamos descubriendo el valor de la intención. claro. El valor de la intención es que una intención es tan poderosa que puede durar miles de vidas. Sí, O sea, yo he escuchado, no he visto yo de primera mano, pero he escuchado reportes de personas que, por ejemplo, han podido ver varias de sus vidas pasadas y que se encontraron ellos mismos diciendo en 3 o 4 o 5 vidas atrás, tomando una resolución para dentro de tantas vidas entrar en la corriente y solo entrar en la corriente. Y en esta vida solo entrar en la corriente y nada más. Mirá la fuerza que tiene una intención en un punto de desenvolvimiento del universo. O sea que nuestras intenciones, lo que vamos viendo es descubriendo cómo son esas formaciones mentales primigenias, esas intenciones, y dándole mucho valor, dándole mucha importancia, porque nos damos cuenta de la energía que pueden portar y las consecuencias que pueden tener. Entonces vemos que ninguna decisión es, entre comillas, inocente. Tiene una carga. claro. Y eso es lo que uno va refinando y dándose cuenta y valorando y responsabilizándose más sobre lo que uno piensa, dice o hace. Sí. Bueno, los preceptos. Los preceptos y el samadhi, ¿no? Y la práctica meditativa, para poder llegar a ver eso, de que no hay, de que no es yo hago, es cómo observar las condiciones para que suceda. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas causas que se dan? Es empezar a ver todo de una manera con mucha paciencia y empezar a darse el espacio y el tiempo para poder observar esas intenciones o esas preparaciones mentales que después dan lugar a la acción. Bien. Bien, gracias, Fede. Primero. No, pensaba en relación a esto de las intenciones, por ejemplo, como estás diciendo, intenciono, no sé, el amor, benevolencia o el Brahma Vihara que sea, en relación a las tendencias subyacentes. Evidentemente son influenciados por esas tendencias subyacentes o no. El que los... Todas las intenciones que hacemos. Vos estás diciendo que las intenciones son influenciadas por las tendencias subyacentes. Te estoy preguntando. Eso, Ujú. a ver si entiendo bien la pregunta. Sí. Sí, Porque lo inferí un poco de mi práctica, pero también de lo que estabas diciendo recién. Si vos haces, por ejemplo, la intención del amor benevolencia, pero tenés la tendencia subyacente, digámosla así, de controlar la meditación o no sé cómo llamarla, como tendencia subyacente. no, eso no es una tendencia subyacente. Por eso, ¿cómo sería? No, eso es que Dame vos un en realidad ejemplo así en no relación. reconoces cuál es tu intención. Las tendencias Pero en el ejemplo que recién diste, por ejemplo, ¿no? Yo intenciono el amor benevolencia, pero al mismo tiempo estoy tratando de que sea como yo quiero. No, vos tuviste la intención de conectar con el amor benevolente. Sí. Momentos después estás intencionando, o sea, intentando otra cosa. O sea, que vos decís que nunca, cuando vos intencionás el amor benevolencia, está teñida en ningún momento de... Sí, seguro, está teñido de los sankaras previos, Okay. seguro. O sea, está dado, está manifestado debido a condiciones previas. Sí, eso sí, pero no significa que pase al mismo tiempo. Ajá. O sea, la tendencia subyacente surge
y después surge la intención, o surgen interdependientes. Son interdependientes, claro. Por eso depende lo que hagas vos en el presente con lo que surja, va a determinar el fruto del futuro. Si vos con algo que surge, vos querés controlar, soltás ese control en relación a tu deseo de cómo querés que sea la meditación, soltás ese control, te relajás, sonreís, estás sembrando una semilla que va a darte después otra condición en el futuro para tu meditación. Otra tendencia. Sí. Claro, los Brahma Viharas funcionan como tendencias subyacentes, digamos. De alguna manera, No, pues lo que está ocurriendo es que estamos haciendo lío con las palabras. La Claro. tendencia subyacente son las tendencias, como dicen los suttas, las tendencias subyacentes a la codicia, la tendencia subyacente a la aversión, la tendencia subyacente a la idea a la ignorancia. ¿Sí? Esas son tendencias subyacentes, ¿por qué? Porque ese es el concepto que está de fondo. Ese es el concepto de yo. ¿Sí? Eso significa que cuando uno entra en un jhana, cuando vos estás con el objeto de meditación, en ese momento la mente está pura y presente. Pero vos lo sostenés 1 minuto, 2 minutos y se contamina. Se contamina porque esa tendencia subyacente da lugar, cesa tu atención y eso es la pastura para que surja la tendencia subyacente y surge una distracción. Me identifiqué con eso, con esa distracción. Yo soy eso. ¿Sí? La tendencia subyacente a lo que estamos diciendo, la ignorancia. ¿Entendés? Suelto eso, relajo, vuelvo al objeto de meditación. Entonces, cuando la mente está pura, en ese mismo momento, la mente está pura, está en el presente. Pero como es un estado voluntario, condicionado, está sujeto ¿a qué? A tendencia cambio. subyacente. A cambio, a ser impermanente. ¿Sí? Entonces va a cambiar. Y cuando cambia, de ese estado positivo, puede cambiar a un estado aún más positivo o negativo. ¿Sí? Entonces va a cambiar y cuando cambia, va a surgir algo que sí viene del pasado. No sabemos de dónde viene, cuál es el lugar de origen, pero va a cambiar. Eso es una tendencia subyacente que dio su fruto en ese mismo momento que hizo que vos te distraigas. ¿Sí? Cuando dicen, por ejemplo, que está influenciado por tus decisiones previas. Exactamente. Ahora, de ahí a que justamente la seguridad es el nirvana. Por eso se llama la liberación de la esclavitud, como dice el sutta. El nirvana es un lugar, un momento. Cuando ocurre, es irreversible. No podés volver atrás. Ya no hay posibilidad de volver atrás. ¿En qué sentido volver atrás? Porque no hay condición. Lo que desapareció es la condición. Por eso hay ese alivio. Se rompen las 3 primeras cadenas, que es la duda, la creencia en rituales, supersticiones, etc. Y ves claramente que el yo no está, no existe. Se desprende una gran parte de eso. Es tan profundo esa sensación de soltar una carga muy grande, que claro, nunca lo viviste. Porque no es una experiencia linda, es una sensación de despojarte de una cantidad, como dice Buda, de un océano de sufrimiento. Por eso compara que un entrador en la corriente liberó todo el sufrimiento de su cuerpo y lo que le queda es una uña. Así es el primer estadio. Entonces es muy fuerte el alivio. Y además es la primera vez que te pasa, porque en la segunda ya no sentís tanto eso. Sí hay alivio, pero es diferente. Pero depende de cada persona. Y así sucesivo con los demás. Entonces, es muy importante, digamos,
comprender que justamente todo lo que estamos entrenando está sujeto a condición. Sí, Mati. Algo me dice que ya lo respondiste. Bueno. Pero, a ver, voy a tratar de, porque te escuché y no sé si lo voy a plantear bien, pero digamos, de alguna manera, cuando yo me siento con el amor benevolente, yo, a partir de leer los suttas, tenemos, occidentalmente hablando, una fórmula. Yo relajo la mente, relajo el cuerpo, sonrío, y ahí automáticamente, en cualquier momento del día, yo siento que me fluye la alegría, ese amor. Tanto en la meditación como en cualquier momento del día. Entonces, estoy con eso, estoy con ese sentimiento. Sí. Que yo antes no lo conocía. Esto antes no lo conocía, hace varios años no lo conocía. Entonces, ahí es como que quiero, no sé cómo lo linkeo con cómo llegué hasta esto, cómo llegué hasta... O sea, sé que no importa el por qué, pero la tendencia subyacente no entiendo cómo... o sea, a ver, para ponerlo por ahí, si te doy un ejemplo, la tendencia subyacente es, para ponerlo así sí. Te lo pongo en una sola oración, que después tiene, ¿cómo se dice? Diferentes posibilidades. La tendencia subyacente es baba, ¿sí? Sí. Devenir. El que es, el samsara te obliga, entre comillas, o Mara, como dice acá, sí. ¿no? Este que dice Mara, el maligno, te invita a que quieras seguir continuamente renaciendo. Es la tendencia subyacente es la avidez. Sí. No es fuerte, pero es persistente. Sigue y sigue y sigue y sigue y no hay descanso nunca. No descansás, no es que yo me muero y estoy un rato en el paraíso tirado así. No, apenas me muero, el siguiente pulso de conciencia o el otro, ya voy a estar renaciendo espontáneamente. O sea, y si renazco en un plano, ya voy a estar otra vez pareando caca. Digo, ya voy a estar siendo niño, ya concebido en un vientre o lo que fuera. Entonces, la tendencia subyacente es a la existencia, a esta existencia, como la entendemos. Claro. Entonces, eso es el empuje constante. Esa tendencia subyacente tiene la tendencia subyacente al deseo sensual, la tendencia, o sea, la codicia, la tendencia subyacente al rechazo, que están alimentados por este devenir. Puede ser la segunda noble verdad. Claro, hay un origen y hay una cesación. Entonces, dentro de este mundo, de este universo condicionado o multiverso condicionado, tenemos ciertas cosas muy positivas. La meditación, el octuple noble sendero, las 4 nobles verdades, todo eso son cosas condicionadas. El origen dependiente, son todas cosas condicionadas que nos llevan mediante su práctica al nirvana. Entonces, ¿podemos decir que una tendencia subyacente de la ecuanimidad puede ser la compasión? No. No, tampoco el amor benevolente. No es que son tendencias que yo por haber cultivado eso... No, la tendencia subyacente se la traduce así porque son tendencias que uno no se da cuenta. Ok. ¿Entendés? Es decir, el proceso en el origen dependiente, ¿sí? El proceso en el origen dependiente, si quieren, vuelvan a escuchar el sutta número 18 del Majjhima Nikaya, el del pastel de miel, porque ahí se habla de eso. Ok. Nosotros siempre nos encontramos con el contacto, la sensación, que puede ser agradable o desagradable, y cuando es agradable o desagradable ya surge la avidez. Eso ocurre, de ahí un apego, ¿sí? Y del apego la tendencia emocional habitual.
¿Qué es lo que suele ocurrir? Yo no me doy cuenta ni del contacto, o por ahí del contacto sí, pero la sensación, la avidez y el apego pasan a una velocidad tal que lo que yo termino viendo es la tendencia emocional habitual, Bien, que es donde más fuerte se manifiesta yo soy eso, yo actúo así, esta es mi vida, esta es mi forma de actuar. Ahí es donde está más manifestada la idea de yo, pero en realidad la idea de identidad es muy fuerte entre sensación y avidez. Esta metodología de meditación te permite a vos ver ese link entre sensación y avidez y soltar ahí. Entonces no se produce ni la avidez, ni el apego, ni la tendencia emocional habitual, ni el nacimiento, ni la muerte, el sufrimiento, etc. ¿Está bien? En el sutta número 18 se habla de un contacto, una sensación, la sensación trae una percepción, que es la que nombra, de ahí el pensamiento y de ahí todo el papancha. sí, clarísimo, clarísimo. Otra versión para decirle nirvana es el nipapancha, o sea que no hay proliferación mental. ¿Sí? Sin proliferación mental. Entonces lo que nosotros vemos, o mejor dicho, no vemos, es ese proceso. Esta meditación requiere una enorme calma, porque solo con una mente muy tranquila y muy calma y compuesta podemos ver este proceso. Por eso no es una meditación de concentración fuerte, porque necesitamos calma para ver. Por eso es una mezcla entre vipassana o visión cabal y samatha, que es tranquilidad. Esa combinación de ambas formas nos da la posibilidad de ver el proceso del origen dependiente. Entonces también vamos a poder ver esas tendencias subyacentes. ¿Sí? Por ahí no es el caso, pero yo muchas veces en los retiros largos les digo, háganse la pregunta de qué es lo que los está frenando. Antes. Entonces ustedes se hacen la pregunta y en algún momento surge un miedo particular. Ahí tenés la tendencia subyacente. Bien, 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 sí, 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 me acuerdo. Lo que te está frenando, cuando te hiciste la pregunta, surge. Porque pones la condición para estimular. Entonces surge a la conciencia, podés hacer 6 R's y luego si haces 6 R's a eso, tu meditación, boom, va más abajo, estás más tiempo, porque acabas de soltar una tendencia, una condición muy profunda. ¿Sí? Pero estas tendencias subyacentes nos van a alcanzar, nos van a continuar hasta el arahato. Un anagami, que es una persona que ha abandonado las 5 primeras cadenas, todavía tiene una tendencia subyacente muy suave con respecto a esta idea de yo, con respecto a esta idea de venir o existencia inmaterial, ¿sí? O sea que sigue estando eso. Es muy suave, es muy, muy delicado, digamos, prácticamente es una persona de una altura espiritual muy alta, ¿está bien? Entonces son cosas que, por eso es una cuestión de ver, de ir viéndolas por sí mismos. ¿Está bien? Bárbaro, gracias, Fe. Bien. ¿Alguna pregunta más? Me surge una consulta. Cuando es la meditación en las 6 direcciones, siempre hay que empezar por todas las direcciones previo y después en A todas las direcciones, sí. Después puede ser que llegado el caso cambien los tiempos, ¿viste? Pero en general eso se da en un retiro largo, donde hay que administrar bien la energía, entonces es muy más específico para ese momento. Yo te quería preguntar, la vez pasada vos dijiste esta meditación no es para todo el mundo. No, dije que este camino no es para todo el mundo, no que la meditación no es para todo el mundo. La meditación por eso también, obvio. El budismo no es para todo el mundo, como el cristianismo no es para todo el mundo, como la gastronomía no es para todo el mundo. No, pensé que te referías a esta meditación, a esta específica. No. Pero lo que pasa es que vos por ahí lo interpretaste de manera excluyente. Y tiene que ver con la afinidad. ¿A todos les gusta el color violeta?
¿Es mi color preferido? ¿No es mi color? ¿A todos les gusta River o Boca? No, pensé que te referías a otra cosa. No, a eso me refiero. No es para todo el mundo porque por ahí no te interesa. No va con vos. ¿Entendés? No porque es un VIP. No me refería tampoco quería saber a qué te Sí, referías. eso es a que, digamos, tiene que ver con que hay gente que hace budismo tibetano, hay gente que hace budismo zen, hay gente que practica camino La sufí. elección. Exacto, es la elección porque vos sentís que eso tiene una afinidad con algo que vos traes. Hay algo de ahí que resuena y que, bueno, a ver esto. Y bueno, a veces no significa que esa elección sea tan lineal y fácil, ¿entendés? Porque ahí es donde entra a veces, bueno, a mí me encanta esto, pero yo quiero que sea como yo quiero. Y bueno, entonces fundá vos una religión. Esta parte no me gusta y no te tiene que gustar, pero bueno. ¿Entendés? Entonces ahí es donde tiene esos dilemas con lo que yo quiero, lo que me ofrece la práctica, y donde uno trata de que a veces que la práctica se adapte a uno. Y después termina en un embrollo. Y bueno, pero ¿quién tomó la decisión? ¿Usted siguió las indicaciones? Y bueno, las indicaciones están para algo. Las formas, ¿no? Están para algo. Ya, seguí esta recomendación, o seguíla, o no la sigas. Pero fíjate qué te pasa. Eso hace que uno tenga que reflexionar y en algún momento se queda, ¿viste? Se la da de trompa, 1, 2, 3, 4, hasta que en un momento se cansa y dice, bueno, no lo hago más, ¿viste? ¿No? Pero bueno, depende de ahí la persistencia o perseverancia que uno tenga. Pero es un camino de que vos vas a descubrir, estoy podrido. De esto, estoy harto, no quiero más, o bueno, ya esto no le encuentro más encanto a esto. Te digo, tanto el budismo como tradición espiritual, como cualquier hábito, ¿entendés? Cualquier hábito de pensamiento que uno lo puede volver personal, porque uno puede hacer de esto también mi práctica, mi budismo, ¿entendés? Y aferrarse de una manera ciega, y eso tampoco está bueno. Bien, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren los pesados Dios se despojen de todo dolor, que todos los seres encuentren alivio, que todos los seres compartan este mérito, que ayudemos para vivir de todo tipo de felicidad. Que los seres habitan en paz en la tierra, compartan este mérito nuestro, que podamos tiempo para despejar estas dudas. Gracias, gente. Nos vemos mañana. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Mañana. Cortamos.